¿Acaso crees que puedes pisar este mármol con esos zapatos sucios, Consuelo? Estás dejando huellas en todo el pasillo, dijo la señora Aurora, con su voz afilada como cuchillo y su copa de vino tinto a medio terminar. La mujer a la que se dirigía era una empleada de limpieza del edificio residencial más lujoso de la ciudad, el Palacio del Lago. Consuelo, de 59 años, piel morena, manos curtidas por el trabajo y los silencios, bajó la mirada sin responder. Llevaba 10 años limpiando aquel mármol. Sabía cada mancha, cada grieta oculta, cada brillo que los dueños ni notaban. Pero aún así, nunca era suficiente. Aurora, heredera de una fortuna que nunca había trabajado, se detuvo frente a ella con una mueca de asco. Y cuidado con tocar mis puertas, ¿sí? Las huellas de grasa dejan un olor que no soporto. Qué desagradable tener que compartir el aire con gente como tú. Hubo un silencio. Una vecina pasó con su perro de raza, fingiendo no oír. Un portero tragó saliva. Consuelo simplemente continuó limpiando, como si el piso pudiera absorber su dignidad sin romperse. Pero por dentro, algo se quebró. Aquella noche, al regresar a su pequeña pensión en el barrio de los Trenes, Consuelo se miró en el espejo del baño compartido. Tenía los ojos cansados, pero no derrotados, y sobre todo guardaba algo que nadie imaginaba. Consuelo no siempre había sido limpiadora. A los 20, fue becada por una universidad argentina de renombre para estudiar literatura. Dominaba 5 idiomas. Había trabajado en bibliotecas, traducido a autores, incluso había publicado un ensayo que circuló discretamente entre académicos. Pero la vida, con sus vueltas crueles, le arrebató todo. Su pareja desaparecida durante la dictadura, su casa expropiada, sus papeles quemados en una redada absurda. Y así terminó invisible, pero no ignorante. Cada día escuchaba más de lo que hablaba. Sabía quién engañaba a quién escondía dinero en paraísos fiscales, quién fingía una caridad que usaba para lavar su imagen. Y había empezado a anotar. En un cuaderno pequeño, de tapas grises, guardaba relatos y datos que no parecían importantes, hasta que uno los conectaba. Un día, mientras lustraba los pasamanos del penthouse de Aurora, vio algo que heló su sangre, una maleta de cuero abierta en el estudio. Dentro, sobres con documentos bancarios, varios pasaportes y un archivo de video con el título Testimonio Varela. Por reflejo, miró el reloj. La señora Aurora no estaba. Tomó una foto del contenido y volvió a cerrar todo exactamente como estaba. Luego, continuó limpiando el pasillo con la misma calma de siempre. Aquella noche, buscó en Internet. Varela Testimonio, plus corrupción, plus nombre de Aurora. Y lo que encontró fue una historia enterrada hacía más de 20 años. Una empresa de obras públicas, un escándalo de licitaciones amañadas, una muerte dudosa, la de un fiscal llamado Varela, y una investigación que desapareció misteriosamente. Aurora, joven entonces, había salido ilesa, pero aquel video podía ser la prueba que faltaba. Consuelo no era vengativa, pero tampoco era ciega. Pasaron días. Aurora seguía tratándola con desdén. Incluso llegó a echarle una cubeta de agua sucia en los pies por torpe. Pero Consuelo ya no sentía rabia, sentía claridad. Comenzó a escribir un texto, no una denuncia sino un relato, una historia verídica contada como ficción. Cambió nombres, ubicaciones, pero mantuvo intacta la esencia. Una mujer rica que escondía un pasado de sangre y mentiras. Lo firmó como CD y lo envió a una revista cultural independiente, una de esas que aún respiraban con idealismo. Pasaron semanas sin respuesta, y entonces, un sábado, la revista publicó su historia, titulada La Dama de Mármol. El texto se volvió viral entre círculos literarios. Nadie sabía quién era la autora, pero la crudeza de los detalles, la ambientación tan real y el parecido con una conocida heredera despertaron rumores. Aurora estalló. Llamó a reuniones en el consejo del edificio. Quiso demandar a la revista, pero no tenía pruebas de que hablaban de ella. Y sobre todo, temía que revolver el pasado atrajera a periodistas de verdad. Consuelo, mientras tanto,
Siguió limpiando. Nadie sospechaba. Hasta que una tarde, el director de la revista, un hombre llamado Ricardo, apareció en el edificio con un ramo de flores. Preguntó por Consuelo Domínguez, y frente a todos le extendió una carta impresa. Señora Domínguez, su texto fue nominado al Premio Nacional de Narrativa Breve. Si acepta, nos gustaría invitarla a dar una charla en la Feria del Libro de Buenos Aires. Aurora, que justo bajaba del ascensor con su perro, se quedó paralizada. ¿Ella? ¿Una escritora? Ricardo sonrió. No solo escritora, una de las más leídas del mes. El silencio fue espeso. Un portero bajó la mirada conteniendo una sonrisa. Aurora apretó los labios. Consuelo, por primera vez en mucho tiempo, alzó la cabeza y sostuvo la mirada. No dijo nada. No hizo falta. Aquel día no limpió el mármol. Caminó sobre él como una mujer nueva. Durante los días siguientes, algo comenzó a cambiar en el edificio. Los residentes, antes indiferentes, ahora miraban a Consuelo con una mezcla de curiosidad y culpa. Algunos la saludaban tímidamente, otros fingían no reconocerla. Pero ella no buscaba venganza ni disculpas. Seguía cumpliendo su trabajo, como siempre, aunque ya no bajaba los ojos. Su andar había ganado otro ritmo, como si cada paso afirmara su derecho a existir con dignidad. Una mañana, en la sala común del edificio, un niño de unos 10 años se le acercó mientras ella sacaba brillo a los pisos. «¿Usted es la que escribió el cuento de la señora de mármol?» Consuelo sonrió apenas. «Tal vez. Mi mamá lo leyó y lloró. Dijo que era como una bofetada elegante». El niño salió corriendo antes de que ella pudiera responder. Consuelo quedó en silencio, mirando su reflejo en el piso recién pulido. Tal vez por primera vez sentía que su voz tenía peso. Aurora, por su parte, no podía disimular el veneno que hervía en su interior. Aquella mujer, a quien durante años trató como un mueble, ahora era mencionada en cafés, en columnas de opinión, incluso en una entrevista radial. Y lo peor, su historia, aunque camuflada, era reconocible. Algunos periodistas comenzaban a husmear los archivos del caso Varela, y cada vez que un nuevo artículo salía, Aurora sentía que el suelo se deslizaba bajo sus tacones. En un intento desesperado, llamó a un viejo amigo abogado. «Quiero saber quién está detrás de esa historia. Necesito que encuentres pruebas. Esa mujer me está destruyendo sin ensuciarse las manos. Aurora, si revolvemos eso, quizás tú misma termines salpicada. Deja que el escándalo se apague solo». «¿Tú también vas a traicionarme?», gritó arrojando su copa contra la pared. El abogado se marchó sin despedirse. La invitación a la Feria del Libro llegó formalmente a la pensión de Consuelo. Nunca imaginó que una carta oficial con su nombre en letras negras y elegantes pudiera causarle tanta emoción, pero también miedo. ¿Y si descubren quién soy? ¿Y si me miran como una farsante? ¿Y si no me creen? Fue a ver a su antigua amiga Teresa, una bibliotecaria jubilada que solía compartir mate y recuerdos con ella. «¿Y qué vas a hacer, Consuelo?» «No sé si estoy lista. Tú llevas escribiendo en silencio toda tu vida. Ya es hora de hablar en voz alta». Teresa le prestó un vestido de lino azul, le planchó el cabello con delicadeza y le puso un broche de plata en la solapa. Cuando terminó, la miró con ternura. «Parece que fueras otra». «No, por fin parezco yo». El día de la charla el auditorio estaba lleno. A pesar de que el nombre de la autora era nuevo, la historia viral había despertado interés. Cuando Consuelo subió al escenario, algunos la miraron con extrañeza. Esperaban quizás a una mujer joven, bohemia, de lentes redondos y verbo ligero. Pero allí estaba ella, con su andar pausado, su piel morena, sus manos curtidas y una mirada firme. Tomó el micrófono con ambas manos. Respiró hondo. «Soy Consuelo Domínguez. Limpio edificios desde hace 20 años y escribo desde que perdí el derecho a ser escuchada». Un murmullo cruzó la sala, pero nadie interrumpió. Su voz, aunque suave, cortaba el aire como un cuchillo. «Durante mucho tiempo creí que ser invisible era una condena, pero descubrí que ver sin ser vista me dio un poder que muchos no tienen, el de observar la verdad sin filtros. Y entonces
leyó un fragmento de su relato. Las palabras, cargadas de imágenes y silencios, calaron hondo. Cuando terminó hubo un segundo de silencio absoluto, y luego una ovación. Una periodista se acercó para entrevistarla. ¿La dama de mármol es real? Consuelo sonrió con astucia. La historia es una mezcla de hechos, vivencias y símbolos. Lo importante no es quién es ella, sino cuántas damas de mármol pisan este país creyendo que nadie las ve. En el edificio, la tensión era palpable. Aurora ya casi no salía de su apartamento. Había despedido a su personal, cancelado reuniones, incluso solicitado a la administración cambiar los turnos de limpieza para no cruzarse con Consuelo. Pero no podía evitar que los rumores crecieran, y con ellos la sospecha. Un día, la justicia reabrió el caso Varela, y aunque aún no se nombraba directamente a Aurora, comenzaron a citar a figuras relacionadas con la vieja empresa de su familia. La prensa empezó a reconstruir el entramado de poder y encubrimiento, y en el centro de todo flotaba la sombra de la dama de mármol. La administración del edificio la convocó a una reunión. Ya no era la reina intocable del lugar. Algunos vecinos murmuraban, otros simplemente la evitaban. No podemos permitir que el edificio se vea involucrado en escándalos judiciales, dijo el presidente del consejo. Aurora, enfurecida, los miró con desprecio. ¿Ahora me dan la espalda por culpa de una sirvienta escritora? Nadie respondió. Consuelo, mientras tanto, fue invitada a colaborar con la revista mensualmente. Escribía desde su habitación modesta, al calor de un brasero viejo y un mate siempre a medio terminar. No necesitaba fama, pero sí sentía que finalmente su palabra tenía eco. Un día recibió un sobre sin remitente. Dentro, una nota breve. Fuiste demasiado lejos. Cállate. La próxima vez no será un papel. Sin alarmarse, guardó el mensaje en su cuaderno gris. No era la primera amenaza que recibía en su vida, ni la más peligrosa. Lo que Aurora no sabía era que Consuelo había dejado copias de todo lo que tenía, fotos, audios, relatos, en manos de un periodista ético que había prometido sacar a la luz el caso completo cuando fuera el momento justo. El tiempo de Consuelo había llegado, no por venganza, sino porque ya no tenía miedo. Aurora, cada vez más isolada, comenzó a sentir pela primeira vez aquilo que tanto causava nos outros. Medo, medo diferente, mais profundo que o temor de perder status ou dinheiro. Era o pavor de ser vista, vista por quem antes era invisível. Em uma madrugada insone, caminhou em círculos dentro de seu apartamento. As paredes pareciam estreitar-se. As cortinas, antes símbolo de elegância, agora pareciam esconder olhos. Ligou a televisão e ali, em um programa cultural noturno, viu o rosto de Consuelo, serena, lendo outro de seus textos. La patrona cree que la casa le pertenece, pero la casa tiene memoria, y los que barren el polvo saben más de lo que callan. Aurora atirou o controle remoto contra a tela. Na semana seguinte, a justiça finalmente emitiu uma convocação formal. O nome de Aurora aparecia em documentos conectados ao caso Varela, através de offshores, empresas fantasmas e testemunhos reaparecidos misteriosamente. A matéria saiu em jornais nacionais, não com escândalo, mas com precisão. E a imagem pública dela, até então intacta, começou a trincar como o mármore de seus corredores. Consuelo, sentada no banco da praça, frente ao prédio, lia a manchete com um café nas mãos. Um idoso passou por ela e disse em voz baixa: "Por fim, alguém habló." Ela apenas assentiu. Sabia que não estava sozinha. Havia muitos como ela, silenciados, que agora encontravam uma espécie de alívio ao vê-la resistir. No prédio, as mudanças foram se acumulando. O novo conselho decidiu rever o contrato da empresa de limpeza. Alguns moradores sugeriram promover Consuelo a supervisora da equipe, alegando que ela tinha mais preparo e visão do que muitos gerentes. Ela recusou educadamente. Não queria cargos, queria continuar escrevendo, observando, mas dessa vez com respeito. Aurora, agora marcada publicamente, tentava evitar os jornalistas à porta.
Um dia tentou descer à garagem com óculos escuros e lenço na cabeça, mas um vizinho a abordou. E a hora quem limpa tus orelhas? Ela fingiu não ouvir, mas voltou correndo para o apartamento. Não sabia mais onde se esconder. Consuelo recebeu um convite inesperado. Um produtor de rádio a procurou para narrar suas histórias em um programa semanal. A ideia era simples: Vozes Invisíveis, um espaço para crônicas contadas por quem sempre esteve nos bastidores. Ela aceitou. Sua voz, antes calada, agora ecoava nas manhãs de domingo, atravessando rádios antigos em casas de operários, costureiras, porteiros, jardineiras, motoristas. O país conhecia outra forma de poder, o da narrativa, e foi em um desses programas que, sem nomear diretamente ninguém, Consuelo contou a história completa da Dama de Mármore. Não como denúncia, mas como memória. A memória de um país que tenta esquecer o que não entende. A história terminou com uma frase que ficou na mente de todos que a ouviram. No es venganza, es justicia com nombre de dignidade. Aurora foi intimada a comparecer à audiência preliminar. Sua aparência estava diferente, mais magra, envelhecida, o rosto tenso. Nos corredores do tribunal tentou sustentar a postura altiva, mas ninguém a cumprimentava. Na sala de espera, cruzou com o jornalista que investigava o caso. Ele apenas a observou com neutralidade. Depois, ao lado dele, entrou Consuelo. Aurora se levantou, perplexa. «Tu, que haces aqui?» Consuelo a olhou com serenidade. «Vengo a escuchar. Lo que por años tuve que callar, ahora será escuchado en voz alta». Aurora tremia. Pela primeira vez, entendeu que o poder havia mudado de mãos. Não estava mais nas contas bancárias, nos convites para jantares, nos sobrenomes herdados. Estava na palavra. Durante a audiência, surgiram documentos, gravações, depoimentos antigos ressuscitados. A defesa de Aurora tentava desviar o foco, alegar desconhecimento, culpar assessores. Mas a narrativa já não estava a seu favor. A juíza, uma mulher madura e firme, olhava diretamente nos olhos da ré. «Senhora Aurora Bressi, esta corte considera que há provas suficientes para abrir juízo oral». Aurora não respondeu. Apenas baixou a cabeça. O mármore do tribunal não era o mesmo de seu palácio. Aqui não havia onde esconder as manchas. Após a audiência, Consuelo saiu acompanhada por Ricardo, o jornalista, e Teresa, sua amiga bibliotecária. Havia câmeras, repórteres, mas ela passou por todos com um sorriso leve, sem parar. Sabia que a exposição tinha seu preço, mas também tinha seu sentido. «Te arrepientes de haver publicado todo?» perguntou Teresa. «Se me hubiera callado, me habría muerto em silêncio». No prédio, alguém pendurou na sala de entrada um quadro novo. Não era moderno nem vistoso. Era uma foto em preto e branco de Consuelo, tirada durante sua palestra na Feira do Livro. Abaixo, uma pequena placa de latão dizia: «A veces, la verdad barre mais que qualquer escoba». Aurora, ao voltar do tribunal dias depois, viu o quadro pela primeira vez. Parou diante dele. Não disse nada. Apenas ficou ali, imóvel. Alguns vizinhos passaram sem cumprimentá-la. Outros a observaram com um misto de pena e desprezo. Ela subiu lentamente as escadas, como se cada degrau fosse um espelho do passado que queria esquecer. Consuelo, por sua vez, escrevia cada vez mais. Suas histórias agora eram traduzidas. Recebia cartas de leitores de todas as idades, principalmente de trabalhadores que se viam refletidos em suas palavras. Nunca buscou fama, mas agora sabia que sua existência não era mais ignorada. E numa dessas tardes silenciosas, em sua velha mesa de madeira, escreveu a última linha de um novo conto. El mármol sigue ahí, pero ahora cada paso que doy sobre él suena como un poema. Pasaron meses. El juicio contra Aurora Bressi se convirtió en uno de los más comentados del país. No por su espectacularidad, pues no hubo gritos ni escándalos, sino por lo que representaba. Por fin, una figura del poder tradicional estaba siendo confrontada por las voces que siempre se habían considerado menores. Consuelo nunca fue convocada como testigo directo, pero su relato, su cuento La Dama de Mármol,
fue aceptado como evidencia simbólica en la narrativa mediática y judicial. Lo que comenzó como ficción reveló verdades que los expedientes habían enterrado por años. Y aunque Aurora contaba con un equipo de abogados carísimo, con influencias políticas y promesas de favores, su reputación ya no servía como escudo. El juicio se volvió público. La sociedad, atenta, miraba, y por primera vez exigía integridad. Un día cualquiera, Consuelo fue invitada a una pequeña escuela pública en las afueras de la ciudad. Una maestra había leído su historia en voz alta a los alumnos de secundaria y los jóvenes querían conocerla. Al llegar, los chicos la recibieron con carteles, aplausos y una pregunta que la conmovió profundamente. ¿Cómo hiciste para no volverte amarga? Ella pensó un instante. Luego respondió, no se trata de no tener rabia, se trata de no dejar que la rabia me robe la voz. Los adolescentes aplaudieron, pero fue el silencio posterior lo que más la emocionó. Un silencio que no era vacío, sino respeto, un reconocimiento que jamás imaginó recibir. Aurora, en cambio, enfrentaba una caída lenta pero irreversible. Su patrimonio fue parcialmente congelado. Varias empresas rompieron vínculos comerciales con su apellido. Algunas amistades desaparecieron, otras fingían no conocerla. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y prestigio, se volvió sinónimo de impunidad desafiada. En uno de los tantos días grises que vivió, decidió salir a caminar por la ciudad con un sombrero discreto y lentes grandes. Pasó por una librería sin querer, y en la vitrina vio un libro con una portada simple, elegante. El nombre de la autora era Consuelo Domínguez. No pudo evitar entrar. Lo tomó con manos temblorosas. Lo hojeó, buscando rastros de sí misma. En la dedicatoria decía, a todas las que limpian el polvo que otros niegan, a las que caminan entre mármoles sin dejarse manchar el alma. Aurora cerró el libro lentamente. Sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Ya no tenía lágrimas para sí misma. Salió de la librería sin comprarlo. Ni siquiera tuvo el valor de pedirlo. Pasado un año del inicio del juicio, se dictó sentencia. Aurora Bressi fue condenada por corrupción agravada y encubrimiento. La pena no fue carcelaria por su edad avanzada, pero la justicia fue clara. Debía pagar una multa millonaria, ceder propiedades involucradas y emitir una disculpa pública. El país entero vio por televisión a una mujer que siempre se creyó intocable tener que decir, reconozco mis errores y lamento profundamente el daño causado por mis acciones y omisiones. No miraba a la cámara, no lo decía con humildad, pero lo decía. Consuelo no estaba mirando la transmisión. En ese momento estaba en su pensión, preparando una sopa para Teresa, que venía con resfriado. Cuando su amiga llegó, le comentó, ¿supiste lo de la sentencia? Sí, me lo dijeron, pero no necesito verla caer. Ya tuve mi victoria el día que me escucharon sin gritar. La vida de Consuelo cambió, pero no se volvió lujosa. Siguió viviendo en su habitación modesta, comiendo sencillo, viajando en transporte público. Rechazó propuestas de editoras grandes que querían convertir su historia en espectáculo. Prefería contar desde el silencio, desde la verdad. Un domingo por la tarde, mientras preparaba una nueva narración para el programa de radio, recibió una carta sin remitente. Dentro había una foto antigua en blanco y negro. Era ella, joven, en una marcha universitaria, con una pancarta que decía, «La palabra es nuestra arma». Junto a la imagen, un papel decía, «No te olvidamos. Gracias por volver». Era la primera vez que alguien reconocía su pasado de lucha. No como víctima, sino como voz. En su programa de radio, decidió contar esa historia. No como una hazaña personal, sino como ejemplo de que el tiempo no borra la verdad, solo la esconde. Y que cuando alguien se atreve a nombrarla, esa verdad se expande, toca, transforma. A veces lo más revolucionario no es gritar, es resistir sin dejar de ser quien una es. Las líneas telefónicas del programa se colapsaron de mensajes de agradecimiento, emoción y relatos personales. Gente de todo el país contaba cómo habían sido humillados, silenciados, ignorados, pero también cómo, como ella,
habían encontrado formas de seguir. Consuelo no se sentía una heroína, pero sí una semilla. Un día, caminando por el barrio, una mujer joven la detuvo. ¿Usted es Consuelo? Sí. Mi abuela era empleada doméstica. Murió sin que nadie supiera que escribía poemas en servilletas. Gracias por contar su historia, aunque no haya sido ella. Sentí que por fin alguien la miró. Consuelo abrazó a la joven sin decir nada, porque hay dolores que solo se sanan así, con presencia. Años después, Consuelo fue honrada con una distinción cultural nacional. Subió al escenario ya con pasos lentos, pero con mirada clara. Frente a autoridades, escritores, artistas y trabajadores, dijo: «Mi historia no es única. Hay miles de Consuelos. Lo único que hice fue no apagar la luz cuando me obligaban a vivir en la sombra». Y cerró con una frase que el público repitió durante años: «La justicia verdadera no es castigar, es recordar sin miedo». Y así, entre relatos, silencios y mármoles, Consuelo transformó su humillación en dignidad, su silencio en voz y su historia en símbolo. Porque hay palabras que limpian más que cualquier trapo, y hay verdades que ni el mármol más pulido puede ocultar.